Seguimos con las grabaciones de vídeos de las presentaciones del módulo 0239 Operaciones de Venta y de la unidad formativa UF 0030. En estos momentos vamos a empezar con el primer vídeo de la unidad de aprendizaje número 3, donde hablaremos de la documentación propia de la venta de productos y servicios. Es decir, vamos a hablar de cómo documentar la actividad comercial. ¿Para qué son importantes los documentos comerciales? Abro aquí una pequeña reflexión antes de seguir con la presentación. Vamos a pensar un poco, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué pensáis? ¿Por qué se guardan esa cantidad de documentos, facturas, contratos, pedidos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, supongo que se os habrán ocurrido cualquiera o todas estas finalidades. Un primer aspecto es porque deben servir como prueba, no como prueba delante de un juez ni nada de esto, que también si hiciera falta, sino como prueba de las cosas, de las decisiones que se han ido tomando y sobre todo de las acciones, acuerdos y actos comerciales. En un momento dado, nosotros simplemente utilizamos como prueba para recoger una mercadería, pues que un cliente nos ha hecho un pedido. Necesitamos como prueba para cobrar que se entregó un pedido mediante un albarán. Necesitamos como prueba de que se ha cobrado o tenemos que demostrar a nuestro proveedor que le hemos pagado pues con un justificante de transferencia. Todo esto son documentos propios de la actividad comercial que no implican, cuando hablamos de prueba, muchas veces tenemos, igual en nuestro cerebro se nos viene el decir, bueno, pues como si tuviéramos que estar probando las cosas que hacemos o que alguien no nos cree. No, es simplemente por agilizar la actividad. Es mucho más fácil conseguir que un almacén nos entregue unas mercaderías si le entregamos un pedido de un cliente donde está la lista de los productos, que si vamos por allí a decir, oye, que el cliente me ha dicho que me prepares la referencia 17, 5 unidades, la referencia 14. Es decir, la prueba de todo aquello que ha ido aconteciendo se hace mediante los diferentes documentos. También es importante a efectos de control, cuando no es solo que queramos probar que algo ha ocurrido ante los diferentes actores del subsistema comercial, sino para nuestro propio control interno. ¿Cómo sé yo cuáles son los pedidos que se han entregado? Pues porque tengo unos documentos de pedido, porque tengo unos albaranes de entrega. ¿Cómo sé yo qué clientes han pagado o qué clientes no han pagado? Pues porque tengo unos justificantes de pago. ¿A qué clientes les hemos facturado? ¿Cómo sé yo qué cliente nos compra más o nos compra menos? Pues porque tengo la facturación que hemos emitido a los diferentes clientes y puedo comparar los volúmenes, puedo comparar el tipo de producto que más se vende. ¿Por qué? Porque tengo unas albaranes de entrega donde figuran esos productos con sus cantidades. Es decir, nuestro control interno también se basa en documentos. Y cuando hablemos de documentos, lo veremos a continuación, no pensemos solamente en documentos en papel. Esto lo dejo caer aquí, pero lo estaré repitiendo a lo largo de esta presentación y las siguientes de esta unidad de aprendizaje. Y luego un aspecto fundamental en los negocios es que son la base para la contabilidad, son la base para mantener lo que se llama el accounting, o sea, es decir, las cuentas de la empresa, porque la mayoría de esos documentos que utilizamos tienen un reflejo económico, implican un reflejo económico. En las entregas de mercancías, las mercancías tienen un valor dentro de nuestra contabilidad de existencias, la facturación tiene un valor en nuestras contabilidades económicas, los pagos tienen un reflejo en nuestras cuentas contables o en nuestra caja, etcétera, etcétera. Es decir, los motivos fundamentales o la finalidad de la documentación es servir de prueba, permitirnos el control y, por supuesto, justificar o de alguna manera el registro contable de las operaciones económicas que está haciendo la empresa. Bien, algunos de los documentos que se utilizan, ahora vamos a ver diferentes tipologías de documentos, pero uno de ellos típicamente es la ficha de clientes. Una empresa que desarrolla actividad comercial tiene clientes, porque si no tiene clientes, no vende. Es importante, por las 3 razones que he mencionado anteriormente, mantener un registro de la relación con dichos clientes. Perdón. Y ese registro, pues el elemento fundamental que se utiliza es la ficha de clientes. Aquí vemos un ejemplo de una ficha de clientes informatizada. En ella, pues
podemos registrar todo tipo de información, por supuesto, la información de la identidad del cliente, la información de su, no solo su identidad, sino datos, por ejemplo, fiscales, de dirección, etcétera. Y, por supuesto, y fundamentalmente, todos los datos de las relaciones que hemos tenido con dicho cliente. Las visitas que han recibido, lo que le hemos vendido, lo que le hemos facturado, cómo ha pagado, etcétera, etcétera. Los documentos que podemos utilizar. Dentro de los documentos comerciales, pues lo que tiene que ver con los productos. Hemos visto la información, la ficha de clientes y además tenemos que tener documentados los productos. ¿Cómo documentamos los productos? Pues de diferentes maneras. De forma más comercial, con catálogos y folletos, que son documentos que nos sirven de cara a la propia actividad comercial, a vender. En los catálogos y los folletos, pues están los argumentos de venta, las ventajas que puede tener el cliente, suelen tener un componente estético muy importante. Y luego tenemos documentación más técnica cuando es necesaria, como pueden ser las hojas de especificaciones, donde en las hojas de especificaciones ya lo que reflejamos son datos de tipo técnico, características físicas, características funcionales. Y por último, en algunos productos que así lo requieran, disponemos de las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad son necesarias en aquellos productos que necesiten unas instrucciones específicas para su manipulación, almacenamiento o manejo con determinadas restricciones de seguridad. Esto es típico en productos químicos, en herramientas, en maquinarias, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, dos ejemplos. El primero, el de la izquierda, es una hoja de especificaciones de producto. Como vemos, tenemos unas fotografías y en las columnas de al lado están especificaciones de tipo de tamaño, de resistencias, de calibres, especificaciones que tienen que ver pues, con la forma, con las características constructivas del producto y con las características funcionales. Es decir, ¿para qué sirve? Pues número de revoluciones, si fuera algo que tenga un motor, etcétera, etcétera. Y en el documento que veis a vuestra derecha, es una hoja de seguridad de un producto químico. En este caso concreto es un limpiador multiuso donde, bueno, pues hay una descripción de los productos de la composición química y lo importante, cómo debe manipularse. No solo cómo debe manipularse, sino que muchas veces en la documentación de seguridad hay aspectos relacionados incluso con cómo debe desecharse, qué medidas hay que tomar si se producen derrames o si se producen intoxicaciones o daños, etcétera, etcétera. Bueno, estos documentos que muchas veces cuando hablamos de documentos comerciales no los tenemos en cuenta, son fundamentales y en todos los negocios hay que tomarlos en cuenta, no solamente en los negocios industriales, porque muchos establecimientos comerciales, incluso establecimientos pequeños, almacenan productos que pueden tener restricciones de seguridad. Pensad en una ferretería donde se almacenan, por ejemplo, pinturas, disolventes, etcétera, etcétera. Cosas más, documentos pues más atractivos o con los que estamos más familiarizados. Pues sin duda los documentos publicitarios. Tenemos aquí unos ejemplos de catálogos, folletos, los llamados flyers. Los flyers, si os fijáis, vienen a ser, un flyer normalmente es un documento que solamente tiene una hoja, por así decir, normalmente incluso suele ser pequeño y suele estar impreso por los dos lados. Lo que llamamos un folleto suele ser un poquito, también es verdad que es una hoja impresa por los dos lados, pero suele tener diferentes cuerpos en forma de tríptico, en forma de díptico. Y por último, el catálogo. El catálogo suele ser ya un documento con varias páginas, con una información más exhaustiva. Muchas veces en determinados productos, dentro del propio catálogo se incluye la información, las especificaciones técnicas y en su caso las hojas de seguridad, cuando así son necesarios, o por lo menos lo que se hace es mencionar que existen unas instrucciones de seguridad en algún otro repositorio. Los catálogos a veces incluso incluyen instrucciones de uso si así lo requiriese el producto. Y otros documentos fundamentales y con los que estamos más familiarizados y suelen ser los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de documentos comerciales, documentos de la actividad comercial, son aquellos que tienen un reflejo mercantil.
Dentro de las relaciones comerciales, los documentos que justifican o que acreditan que se ha producido una relación mercantil, una relación de compraventa, son el contrato o el pedido. El contrato normalmente es un documento con un clausulado, es decir, donde figuran las partes contratantes, así se llaman, la parte que compra, la parte que vende, y lleva incluido un clausulado. Ese clausulado indica las condiciones en las que se ha producido ese proceso de compraventa. Y esas condiciones pues tienen que ver, lógicamente, con precios, con entregas, con plazos de entrega, cómo se van a hacer esas entregas, etcétera. Normalmente, todos somos conscientes de que cuando vamos al supermercado a comprar un kilo de manzanas, no firmamos un contrato con nuestro proveedor. Los contratos normalmente se utilizan en ventas complejas, en ventas que implican un periodo largo desde el momento de la firma del contrato a la entrega de los productos, una venta en la que hace falta hacer unas especificaciones de cómo tiene que ser esa entrega, o en situaciones en las que se hace un contrato porque se van a producir suministros repetitivos y con un solo contrato se contemplan las condiciones de los suministros subsiguientes, que a su vez esos suministros van a estar basados en un documento muchísimo más sencillo, que es el pedido. El pedido, en el fondo, es una preventa, es una formalización de unos requerimientos que hace el cliente al proveedor de unos determinados productos o servicios en unas determinadas cantidades. Cuando hay contrato, el pedido es simplemente una hoja en la que se reflejan pues, la lista de productos y las cantidades y los precios. Cuando el pedido sustituye el contrato, que a veces ocurre, porque son pedidos de productos sencillos que forman parte de una relación comercial pues muy estandarizada. Por ejemplo, pensemos en pues, los distribuidores de refrescos que van a las cafeterías o a los bares. Pues aquí lo único que se recoge es una hoja de pedido que normalmente llevan ya por sí un pequeño clausulado muy sencillo, que son lo que se llaman las condiciones de pedido. Podrían ser análogas a las que van en un contrato, pero son muchísimo más sencillas. Normalmente tienen que ver pues, con los plazos de entrega, con el tipo de productos, con los precios que se le van a aplicar y, en todo caso, pues con las condiciones de devolución en caso de que las hubiera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que para formalizar una relación comercial, es decir, el que un comprador y un vendedor acuerdan unas condiciones de entrega de unos bienes o servicios a cambio de una contraprestación económica, podemos utilizar el contrato cuando aquellos acuerdos son un poco más complejos, y el pedido cuando ya existe un contrato previo o bien cuando las entregas forman parte de una fórmula comercial muy estandarizada y mucho más sencilla. Bien, y con esto terminamos esta pequeña parte, es muy pequeñita, donde ponemos encima de la mesa los tipos de documentos. En las siguientes presentaciones veremos otros tipos de documentación y analizaremos cada caso de forma un poquito más pormenorizada.